Ok, bueno, como les decía, vamos a dar inicio a esta primera clase del módulo tercero de nuestro curso de religiones afrocaribeñas, iniciando con vudú. Ya vimos aspectos generales de la religión, de los sistemas religiosos, ya vimos términos como magia, como experiencia religiosa, experiencia luminosa, experiencia espiritual, aspectos del numen. Y bueno, también ya vimos el tema de la religión de la santería, también conocida como regla de Ifá, un nombre genérico que hoy en día se emplea ya. Y pues bueno, hoy vamos a ver ya en esta primera sesión eh, aspectos muy generales del país, que es justamente Haití. Y para esto voy a cargar diapositivas. Mm, por favor, me avisan cuando ya se ven las diapositivas. Ya. Gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues la sesión del día de hoy vamos a hablar generalidades, un poco de aspectos históricos para entender otros aspectos de la actualidad. Y pues bueno, veamos. Primero el aspecto del vudú y de la historia de Haití. Hay que entender que Haití es una isla del Caribe, un país que terminará consolidándose como nación entrado ya el siglo XIX, principios del siglo XIX, pese a haberse independizado tempranamente, tiene problemas para consolidarse como nación. Vamos a ver entonces cómo este país se forma principalmente a través de la diáspora, principalmente de estos africanos que llegan, estas embarcaciones de negreros que llegan por parte de los europeos que los traen a trabajar a las islas del Caribe. Bueno, antes que nada, muchos de los términos que voy a retomar son de una autora que es la doctora Rafaela Cedraschi, que es curadora del Museo de Culturas del Mundo en la Ciudad de México, en el Centro Histórico para ser preciso, y nos habla justamente de este término de criolización. Nos dice que justamente la criolización, esta mezcla de culturas, se va a dar en el caso haitiano a partir de los siguientes grupos sociales. Básicamente van a ser tres grandes grupos o tres aspectos que consolidarán la cultura haitiana. En un primer lugar, pues vamos a tener a la criolización por parte de los grupos originarios de la isla. Estos grupos originarios venían principalmente del río Orinoco, justamente en Sudamérica. Estos grupos emigran de tierra firme de Sudamérica a las islas del Caribe, llegan al Caribe con su propia cultura, con ciertos aspectos, con ciertos rasgos muy característicos. Pasa el tiempo y una vez que llegan el segundo grupo justamente, que son los colonizadores, primero españoles y luego franceses, hay que tomar en cuenta que el primer grupo que llega son españoles a colonizar. No obstante, tiempo después los franceses le toman ventaja a los españoles. No está de más decir que los españoles a lo largo de todo el tiempo de conquista terminaron viéndose rebasados tanto por portugueses como por franceses o también como en el norte del territorio americano por los grupos ingleses. Entonces, en el caso del Caribe no fue la excepción. Va a haber una guerra entre españoles y franceses y esta isla se va a dividir. Permítanme. Bueno, como les decía, esta isla se va a terminar dividiendo en dos, lo que actualmente conocemos como República Dominicana y la otra parte de la isla que es la parte haitiana.
Por lo tanto, tenemos la parte de habla española y la parte de habla francesa en la actualidad. Bueno, hay que entender entonces que estos colonizadores van a terminar por exterminar a la población nativa, van a acabar con estos grupos endémicos de que a su vez venían del río Orinoco, los van a exterminar quizás en contra de su voluntad, o sea, es decir, no era la intención del colonizador exterminarlos, porque los ponen a trabajar los plantíos de caña de azúcar y otro tipo de sembradíos. Y pues la población endémica no soporta este tipo de actividades físicas y terminan falleciendo. Por lo tanto, los colonizadores tienen que recurrir a traer mano de obra eh, negra, es decir, de África, y por lo tanto van a empezar a traer los barcos de negreros. Van a traer, igual que en el caso de Cuba, van a traer familias completas, van a traer un sinfín de población de diferentes regiones. También va a haber gente de Nigeria, hay que dejarlo claro, tal como lo son los yorubas. Sin embargo, aquí el grupo mayoritario que va a haber son justamente de dos países, de dos actuales países que son Benin y Togo. Básicamente de ahí vienen la mayor parte, por lo tanto se convierte en la base del sistema religioso que conoceremos como vudú. Entonces ya tenemos aquí nuestros tres grupos. Los exterminados pobladores endémicos que vienen del río Orinoco, que desaparecen, mas no obstante rasgos culturales de ellos van a prevalecer. El grupo de los colonizadores españoles y después franceses, o sea, dos por uno en el caso de los colonizadores, y posteriormente los grupos africanos del África Occidental, tanto de Benin como de lo que actualmente es el país de Togo. Y pues bueno, posteriormente, ya en tiempos más contemporáneos, justamente, bueno, este fenómeno del cimarronaje que tenemos también en el caso de México, estos africanos que terminaban escapando de sus, terminaban escapando de los hacendados o de los demás, de los europeos en general, terminan yéndose a las montañas, tiempo después ya cuando la situación social cambia, van a terminar mezclándose con población de diferente tipo, es decir, tanto colonizadores como diferente tipo de población. Y justamente en el momento en el que estos cimarrones y demás población se mezclan entre sí, dan origen a lo que hoy en día conocemos como la población haitiana, los haitianos que hoy en día conocemos. Ahora, vamos con lo siguiente. Entonces, justamente aquí dejo el mapa para que se den una idea de cómo están, de dónde están ubicados geográficamente hablando. Si se fijan, vamos a tener de este lado de acá lo que conocemos como el Cuerno de África. Aquí arribita debe estar Egipto y Nigeria está justamente aquí. Recordemos que de aquí también vienen los yorubas. Aquí tenemos Benin y un país más pequeñito, de la mitad de su territorio más o menos, que es Togo. Justamente de estos actuales territorios es de donde venían o de donde eran endémicos aquellos pobladores que van a traer aquella religión que se conoce como vudú. Aquí hay que decir algo, es importante puntualizar. El vudú como tal, ese mismo nombre se ocupa en las prácticas de esos países. No obstante, no es lo mismo cuando hablamos de vudú africano, tal como lo hemos mencionado anteriormente, no es lo mismo el vudú africano que el vudú del Caribe haitiano, como tampoco será igual al vudú que se practica en la Florida. Un vudú que, por cierto, en Estados Unidos ha cobrado bastante fuerza, eh, bastante importancia. Y pues bueno, entonces aquí vemos la ubicación geográfica de estos dos países, para que se ubiquen más o menos dónde se ubican geográficamente hablando. Ahora lo siguiente,
Antes de estudiar Haití, tenemos que desechar aquellos La pensamientos. religión, si lo podemos llamar, hay un dicho que dice, en una casa naces, en una creces y en otra te mueres. ¿Qué quiere decir? En una te vas a iniciar, O en sea, la no otra puedes te... permanecer, no Es que necesariamente ya permaneces. ajá, no. Ok, muy bien. Habían, habían preguntado algo aquí en el chat. Permítanme. Mm, mm, ok, ok. Oigan, ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo. No, no hagan eso, por favor, porque se me fue la onda. A ver, permítanme. Ok, bueno, voy a retomar esto. Estabas hablando del vudú de Florida que había recobrado, no, que había tomado más fuerza o algo así. Ok. Justamente de esta parte de que no es lo mismo el vudú acorde a la ubicación geográfica. Y bueno, entonces vamos a retomar esto de los, entre comillas, conocimientos previos que tenemos de Haití. Y digo, los pongo entre comillas porque hay que decirlo, muchas veces son prejuicios o son cosas que simplemente se derivan de opiniones que no siempre tienen el argumento sólido, un argumento sólido sustentado. Eh, bueno, vamos a tener entonces lo primero que se menciona, de que Haití es un país pobre, donde la gente no tiene prácticamente nada y sufre debido al mal gobierno que tiene. Bueno, es importante también retomar que en el caso del gobierno, pues como muchos países de América Latina y como muchos países de África, tienen pésimos gobiernos, pero no es algo propio de Haití. Más bien obedece a asuntos estructurales, tal como lo hemos ido manejando en clases anteriores, en identificar si realmente ese es el origen de lo que estamos viviendo o realmente tiene orígenes más profundos que no son culpa precisamente del país. Más bien es un contexto que se deriva de toda la región de América Latina y del Caribe, pero no es algo que dependa directamente del país. O sea, Haití está inserto en una estructura política y económica, como ya lo hemos mencionado. Entonces sí, es cierto de que va a haber problemas, pobre entre comillas, porque realmente Haití es un país con muchos recursos. La gente no tiene nada, bueno, más bien los recursos están mal distribuidos y se sufre debido al mal gobierno que tienen. Pues también hay que ver qué preparación tiene la gente que puede gobernar allá, en qué situación, hasta qué grado de estudios, por ejemplo, puede estudiar aquel que gobierna allá en ese país, ¿no? Eh, o sea, son un montón de aspectos que tenemos que considerar antes de poder emitir un juicio, como para decir que un país es pobre y que la gente no tiene nada o que tienen un gobierno muy malo. Entonces, ojo aquí, hay que tomar con pinzas este tipo de información. Otra cosa, el cine de Hollywood va a jugar un papel muy importante, que dice el cine de Hollywood, y la imagen de la superstición basada en la zombificación y en los muñecos de vudú picados con alfileres. Vamos a tener un cine impresionante creado por Hollywood, que bueno, Hollywood nunca se ha caracterizado por ser muy apegado a la realidad científica o socialmente hablando, y no solamente en cuestiones de magia o de este estilo, sino incluso también muchos han cuestionado los dinosaurios que te plantean, por ejemplo, en Jurassic Park y demás películas, que muchas veces dicen no es que no se apegan a los verdaderos dinosaurios científicamente comprobados, ¿no? Entonces Hollywood va a modificar, como no tienen ni idea, estos términos de zombificación, hasta llegar al típico zombie que hoy en día conocemos, que nada tiene que ver con los zombies haitianos. Ya lo veremos en las próximas sesiones.
Y de los muñecos de vudú ni se diga, ¿no? Están presentes en un sinfín de películas y en un sinfín de escenarios. Y es curioso, ¿no? Porque va a haber gente que va a retomar el zombie y el muñeco vudú de Hollywood y de ahí van a crear otros discursos. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Recurren a lo que Hollywood dice de Haití, mas no recurren a conocer directamente Haití. Están partiendo de un segundo discurso para crear opiniones. Entonces aquí ya tenemos una distorsión del discurso original. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que nos plantea Hollywood. Sin mencionar que pues esto también se deriva a intenciones estadounidenses de crear un discurso de lo que es incivilizado, de lo que es retrasado y lo que supuestamente los estadounidenses es el primer mundo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, el tercer punto. Haití como un país de gente que sufre por estar alejada de Dios, por no ser católicos y que es una sociedad permeada por la delincuencia. Básicamente se crea el discurso de que aquella persona que vive en Haití es un delincuente y justamente también por eso profesa el vudú. Y aparte de eso, sufren porque Dios los está castigando por estar alejados de Dios. En un primer momento pareciera un discurso más que rebasado. Muchas veces diríamos, ¿cómo alguien puede pensar que hay gente que crea ese tipo de cosas, ¿no? No obstante, lo retomo porque, por ejemplo, en el caso dominicano, la gente que vive en República Dominicana muchas veces recurre a este discurso. Hay un conflicto permanente en la frontera entre República Dominicana y Haití. Y los de República Dominicana ocupan ese discurso. Ocupan ese discurso de que ellos son malos, ellos creen en el diablo, ellos que profesan el vudú. En cambio, nosotros que somos católicos, somos los iluminados por Dios o cosas por el estilo. Entonces son igual prejuicios que tenemos que ir desechando, que tenemos que analizarlos de forma razonada, de forma crítica y reivindicarlos para crear un nuevo concepto de Haití. Obviamente, es por ejemplo cuando creas una historia o una línea del tiempo. Si tú te pones a escribir una línea del tiempo y pones puros sucesos como guerras, pues dices, ese país está lleno de guerras, es un país bélico. Pero si creas una línea del tiempo con acontecimientos como noticias positivas, pues ya dices, pues este país es muy positivo, ¿no? Entonces es muy importante esto. A nosotros de Haití solamente nos llega la información negativa, generalmente. Entonces tenemos que replantear esto y rescatar los aspectos culturales positivos que podemos encontrar en esta nación. Entonces por eso es importante partir de esto y si bien es cierto, quizás no desecharlos por completo, sí mirarlos de forma crítica. Entonces vamos con lo siguiente. Ok. Vamos a tener entonces un primer acercamiento muy general de Haití. Bueno, para empezar, el vudú, contrario a lo que mucha gente cree, no es una superstición, sino que al igual que cualquier otro, es un sistema religioso, producto de ¿qué? De múltiples factores culturales, tal como cualquier otra religión del mundo. El cristianismo, por ejemplo, el cristianismo no fue bueno, a pesar de que desde los ojos del creyente se crea a raíz de una aparición divina de Jesús resucitado y que dice que regresó de la muerte. En este caso, hay que entender que el cristianismo, como hoy en día lo conocemos, surge a partir de una mezcla con otros sistemas filosóficos y también con otros sistemas religiosos. Queramos o no, por la cercanía y por la forma en que se interactuó, va a retomar ciertos aspectos del paganismo de aquella época, va a retomar aspectos filosóficos de ciertas escuelas filosóficas de las cuales estaba rodeando. Entonces, es lo mismo aquí. El vudú es un sistema religioso que en el caso caribeño va a germinar mezclándose
con el catolicismo de la gente blanca. Y otra cosa, no es lo mismo así como les he dicho que no es lo mismo ¿cómo se llama? La santería en un país que en otro, pues no es lo mismo tampoco el catolicismo español, un catolicismo muy arraigado, muy, si lo queremos ver dentro de sus términos, muy ortodoxo, muy apegado al dogma, con el pensamiento, con el catolicismo francés, que poco a poco se iba como reivindicando, agarrando algunos aspectos de términos razonados, de ilustración tiempo después. Entonces, son diferentes tipos de catolicismo. Ahorita no vamos a ocupar tanto el término de sincretismo porque estamos hablando de un proceso que se da poco a poco, ¿no? Pero de forma inmediata podríamos también hablar más bien, más que sincretismo, una reconfiguración. Cómo en el Haití se van a empezar a reconfigurar estos sistemas religiosos para dar origen a una nueva religión dentro del Caribe. Ajá, muy bien. Vamos entonces con lo siguiente. Vamos a tener también que permítanme, vamos a tener también que en el caso del vudú, lo vamos a ver la clase próxima cuando veamos las principales deidades, vamos a tener que la importancia fundamental de las deidades vudú vienen de carácter acuático. Esto debido a los orígenes del vudú en África y por los actuales flujos migratorios a Estados Unidos principalmente. Es decir, desde el momento en el que el africano llega en estos barcos de negreros al continente americano, al Caribe, la relación directa es con el agua. ¿Cuántos meses? 6 meses de ida, 6 de regreso, si es que se los llevaban a otro lado, se la pasaban en contacto con el agua. Entonces, sus sistemas religiosos van a tener una carga importante debido a su contacto con las aguas. Y ni se diga en la actualidad. Actualmente, los haitianos, al igual que ha habido casos de cubanos, ¿cuántas veces hacen embarcaciones? Muchas veces de forma provisional, con la intención de llegar a otro país, llámese Estados Unidos. De hecho, principalmente al lugar que llegan es a la Florida. Justamente por algo en la Florida ha germinado otro vudú muy diferente al vudú que se encuentra en el Caribe. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces vamos a tener que sus principales deidades van a ser de tipo acuático, tampoco sin olvidar que el agua es un elemento fundamental en casi todos los sistemas religiosos. Entonces, aquí tenemos la importancia de la misma. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, también vamos a tener el término o términos que ocupa la doctora Rafaela Cedraschi como paraísos reencontrados. ¿Qué son estos paraísos reencontrados? Bueno, se hace alusión a reencontrarse con aquella belleza, con aquellas cosas muy importantes que vienen de Haití. O sea, reencontrarte con lo propio, no tener que ir afuera del país para encontrar cosas buenas. Y justamente se retoman, se ve adentro, es decir, se ve al interior del país para ver aspectos, por ejemplo, geográficos, tales como es la zona de selva. Hay que decirlo, Haití, en cuestiones geográficas, cuenta con una selva muy rica, por algo justamente se ocupó para sembradíos de caña de azúcar y otro tipo de elementos. Tabaco, ni se diga, el tabaco también germinó muy bien, o mejor dicho, se explotó porque el tabaco es del Caribe. También vamos a tener otros productos como la papaya, que era hasta cierto punto endémica del Caribe, y principalmente de la región de Haití. Y bueno, también retomar otros aspectos. ¿Qué tipo de Haití tenemos en la actualidad? Es una isla mayoritariamente rural, es decir, contrario a lo que pasa en la mayoría de los países, que la mayor parte de la población reside en las grandes ciudades a raíz de las revoluciones industriales. Aquí no, aquí la mayor parte de la población vive en el ámbito rural. Y en el caso de las ciudades que hay, generalmente se ven afectadas por huracanes o por sismos. No está de más recordar el sismo del 2010 y huracanes que pues por las condiciones geográficas de la isla constantemente van a estar afectando a las principales ciudades. Ajá.
¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Hay que tomar en cuenta que la figura de la mujer es fundamental dentro de la región de Haití, del país de Haití, porque desde que Haití se independiza de Francia, que es por el 1804, me parece 1804, 1806, ahorita no tengo la fecha exacta. Las mujeres van a prácticamente encargarse de todo en el aspecto de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque pues justamente los hombres van a estar escapando, porque generalmente, a pesar de que Haití se independiza, ahora viene la supremacía por el poder. Entonces va a haber un sinfín de guerras, eh, y pues obviamente los diferentes grupos armados, los diferentes brazos armados de la independencia van a reclutar hombres, pues necesitan hombres para poder tomar las armas y luchar entre sí, para luchar por la hegemonía de la isla. Entonces, generalmente los hombres van a vivir escondiéndose justamente por el miedo a ser reclutados por los diferentes grupos armados. Ante esta situación, pues las mujeres van a tener un papel protagónico, tendrán que buscar la forma de sostener a la familia, tendrán que salir adelante, eh, pese a la ausencia de los hombres dentro de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los que no están escondiéndose están en la guerra, luchando por quedarse con el poder. Entonces la mujer tiene un papel importante y justamente también de aquí viene el aspecto de que la importancia de los mercados, estos lugares donde se venden frutas, donde se venden diferentes mercancías, ¿no? Porque tal como lo hemos dicho, un mercado no solamente es un exportador e importador de productos, de mercancías, sino también te va a exportar y te va a importar diferentes aspectos de ideologías, de cultura en general. Entonces, los mercados van a ser un punto muy importante para mantener comunicado a toda la isla de Haití. Muy bien, vamos con lo siguiente. Igual si hay alguna duda, nada más me dicen que me quieren decir algo. Nada más no me interrumpan así de repente porque se me olvida, pero sí me pueden decir si tienen alguna duda. O lo dejan aquí en el chat y lo revisamos ahorita que terminemos esta primera parte de la clase. Ok, vamos con lo siguiente. El siguiente aspecto general de Haití, los llamados hierros recortados. ¿Qué son estos hierros recortados? Bueno, eso algo muy característico de Haití. Para aquel que piensa que Haití no tiene creaciones artísticas, claro que los tiene, claro que tiene sus propios aspectos artísticos. Justamente es iniciado por un herrero de nombre Giotto, que se dedicaba a crear cruces para cementerios. Bueno, estas cruces, bueno, ya las veremos en la próxima sesión, son cruces donde justamente se ve esta creolización, como dice la doctora Rafaela Cedraschi, entre la cruz cristiana y los mismos aspectos del vudú traído por los africanos. De nueva cuenta vemos la importancia de cómo todo inicia con una connotación religiosa y hoy en día pues podemos concebir como aspectos artísticos como tal. Bueno, en la actualidad pues va a haber obras de diferente tipo, justamente no todo es de carácter mágico religioso, no todo incluso es de carácter vudú, sino que va a haber obras de arte por su propia cuenta. Y pues bueno, vamos a tener, aquí les puse justamente el procedimiento muy brevemente, muy sencillamente explicado. Y dice, primero se va a cortar el hierro de los tambos de petróleo. Hay que retomar esto. No se hace con hierro dedicado precisamente para hacer obras de arte, sino que se retoman elementos, se retoma el hierro de los tambos de petróleo. Entonces de ahí se va a obtener la materia prima. Y pues bueno, posteriormente de que se obtiene esto, la placa de hierro
se va a aplanar con martillazos básicamente. Quizás en algún momento usen mano de alguna otra herramienta que permita aplanar esta cosa. Y bueno, posteriormente sobre esta placa ya aplanada, se va a hacer el dibujo, un dibujo de la figura que se quiere plasmar en hierro. Algo así como cuando haces un grabado. No sé si alguna vez han hecho algún grabado, han visto cómo se hacen los grabados con las gubias, con esas navajas que son para ir cortando, irle dando forma a la placa, ya sea de madera, de yeso o de diferentes materiales. Y pues bueno, posteriormente de que se hace el diseño, se va a realizar el trabajo con el cincel. Obviamente pues con cincel y con martillo se van a ir plasmando o se le va a ir dando forma a la figura de hierro. Es muy curioso porque generalmente un grabado es plano, o sea, es bidimensional, solamente tiene 2 dimensiones. No obstante, muchas veces estos trabajos de hierros suelen ser en 3D, son en 3D, tienen volumen. Entonces, eso aumenta todavía más la dificultad y pues van a ser trabajos muy bien elaborados. Y bueno, ya el último paso, se va a barnizar la placa, ya trabajar, es decir, ya se va el hierro ya recortado, se va a barnizar, justamente para que esta dure mucho más tiempo de lo que duraría sin la protección. Muy bien, vamos con lo siguiente. Ok, justamente aquí tenemos unos ejemplos de estos hierros haitianos. Vamos a tener este de aquí, si se fijan, son sirenas. Las sirenas están presentes en la cosmovisión haitiana, igual por lo mismo de que ya les dije de que sus principales deidades van a ser acuáticas. Entonces, es muy importante esto porque estamos hablando de un imaginario que de nueva cuenta se deriva del agua. Muy importante esto, no hay que perderlo de vista. Se deriva del agua y estos seres mitológicos que no tienen una relación directa con las sirenas clásicas de la cosmovisión grecolatina, aquí van a ser presentes y van a tener una simbología muy particular. Y son sirenas mujeres, no hay sirenas hombres. Entonces vemos aquí también la importancia, la carga cosmogónica que va a tener la mujer dentro de la cosmovisión vudú haitiana. Igual aquí tenemos otra placa de hierro, que es esta de aquí. Bueno, este en general es un altar vudú, pero esta figura de aquí es un grabado, bueno, una escultura de hierro forjado justamente en un pedazo de tambo, para que vean cómo tienen los detalles, un sinfín de detalles bien definidos que deben tardar un montón de tiempo, una forma bien precisa, nada de que está mal recortado, está bien preciso, cualquiera pensaría que es hecho con alguna maquinaria, no obstante es hecho de forma manual, que me parece, si no me equivoco, esta figura se alusiona a una deidad que es Mami Wata. Mami Wata. Y pues ya lo retomaremos la clase próxima. Por algo justamente está en el centro, porque es la madre de todas las personas. Y lo vamos a ir retomando. Muy bien, vamos con lo siguiente. Igual, si se fijan en este mismo altar, aprovechando que aquí ya tenemos la imagen, vamos a tener esos elementos artísticos de aquí, que en un principio parecieran tener un aspecto occidental. Sin embargo, en esta imagen, por ejemplo, vemos los colores, una paleta de colores que es muy característica de África. Son colores muy característicos de África. Lo mismo con la imagen de acá. Seguramente debe haber sido una imagen cristiana, pero que los africanos vuelven suya mediante la modificación de la misma, dándole características africanas, en este caso caribeñas, por los colores y por la forma de hacer la misma representación. En la parte de abajo vamos a tener, justamente no podría haber vudú si no se entiende la parte de sincretismo, ahora sí, ese sincretismo con el catolicismo,
vemos deidades o imágenes católicas. Aquí vemos una, aquí vemos otra, diferentes santos. Y bueno, lo mismo aquí, vamos a ver otra figurilla de hierro, en esa parte de aquí, unas calaveras, aquí en esa parte de aquí, esto de acá que seguramente es aguardiente, aquí otra bebida alcohólica, y bueno, así poco a poco se va formando los altares. Hay diferentes tipos de altares, los vamos a ver la clase próxima. Ahora sí vamos con lo siguiente. Ahora, ¿por qué hablar del vudú dentro de Haití? ¿Por qué no hablar de algún otro sistema religioso? A pesar de que si revisamos un mapa, si revisamos incluso la Wikipedia y revisamos, escribimos Haití, te va a aparecer religión oficial, catolicismo o cristianismo. Entonces, ¿por qué hablar del vudú? Bueno, el vudú, para empezar, es la religión más practicada en Haití. Muchas veces ocupada de forma despectiva o nombrada de forma despectiva con el nombre de la religión de los miserables. ¿Por qué religión de los miserables? Porque hace alusión a esta religión que profesan los grupos marginados. No obstante, aquí sí hay que hacer la problematización. Los grupos marginados en Haití son mucho más grandes que en muchos otros países de América Latina. Hasta no hace poco, Haití era considerado, o se encontraba en el top 5 de los países más desiguales del mundo. Entonces no es lo mismo hablar de un grupo de los mal llamados miserables en un país de América Latina cualquiera, en N, sea el que sea, hablar en particular del caso de Haití, donde la desigualdad es todavía más marcada que en otros países. Entonces, si dices que el vudú es la religión de los miserables, puede que sí, ¿no? Pero tome en cuenta que la gente que está en pésimas condiciones económicas en Haití forma más del 80% de la población. Entonces, estás hablando, si dices miserables, básicamente estás hablando de todo el país haitiano. Ajá, entonces, prácticamente todo el país va a profesar el vudú. ¿Qué otra cosa? Desde que se independiza Haití, se va a establecer al cristianismo como religión oficial. El proceso haitiano de independencia es muy particular, no lo podemos entender bajo los mismos términos que la independencia mexicana o de cualquier otro país de América Latina, porque número uno, no se van a independizar de España, sino que se van a independizar de Francia. Se van a independizar incluso antes del problema de la intervención napoleónica en España, es decir, es un contexto completamente diferente. Y aparte, en el caso haitiano, vamos a tener en una segunda o tercera etapa de independencia que que la guerra va a tomar un tinte racial, una lucha por la supremacía entre las mal llamadas razas, la mal llamada raza negra, la mal llamada raza blanca. Incluso en un principio, la guerra de independencia haitiana va a ser iniciada por los mismos sacerdotes vudú. Ojo aquí, los mismos sacerdotes vudú que tienen cierto poder dentro de las comunidades van a lanzarse a la guerra para lograr la independencia de las manos francesas. Tiempo después, conforme se va modificando el proceso de independencia, deja de ser una guerra de carácter en un principio, o por así decirlo, movida por algunos intereses religiosos del vudú, va a ser modificada y cuando ya adquiere un tinte racial, va a terminar llegando también la idea de establecer al cristianismo como religión oficial. Más allá de que la mayor parte de la población profesa el vudú, van a terminar estableciendo como religión oficial al cristianismo. Y pese a esto, y
pues sí, pese a esto, el vudú va a ser castigado o se le va a sancionar como brujería. Ojo aquí con los términos, aquí sí se persigue al vudú por brujería o por idolatría al demonio. Es curioso porque a partir de 1800, me parece que del 809, 808, se establece un estado laico en Haití. No obstante, pese a todo esto, es el mismo gobierno o la misma gente de gobierno, que es la gente de élite, quien va a financiar al catolicismo y va a apoyar esta religión para que sea la dominante. Entonces, muy importante esto, 4% de la población justamente profesa el cristianismo, si se fijan es una parte mínima, justamente ese mismo grupo social que es la élite gobernante, por así llamarla, mientras que ese mismo 4% de la población va a quedarse con el 60% de las riquezas que produce en el país, con el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una cosa muy desigual y volvemos a esto. La única razón por la cual el cristianismo es una religión oficial en Haití es porque es la religión del grupo dominante. Entonces, no obstante, la religión que predomina, los religiosos profesan el vudú. Será justamente hasta el año 2003 que el panorama va a cambiar, se va a legalizar a la religión vudú y las prácticas de la misma, y a partir de este momento el vudú ya es reconocido como un sistema religioso, como una religión, incluso muchas veces muchos lo nombran como religión, y las prácticas que antes se hacían de forma escondida en casos particulares, poco a poco van saliendo a la luz pública. Entonces, del 2003 para acá, poco a poco el vudú va retomando una importancia muy grande dentro de la misma sociedad, pero bueno, el mismo cristianismo pues tampoco se deja, ¿no? A pesar de que se ha legislado que el vudú es una religión como cualquier otra, el cristianismo hasta cierto punto tiene mucho más peso porque es financiada por grupos que tienen bastante dinero, intelectuales, grupos de diferentes tipos. Ajá. Muy bien, vamos con lo siguiente. Hablemos de la funcionalidad del vudú en Haití. Para esto remontémonos al 12 de enero del año 2010. ¿Qué pasó en el 12 de enero del 2010? Es justamente cuando un sismo, un terremoto bastante fuerte, afecta directamente a la isla. El país, si de por sí estaba en vías de construcción, pues ahora está peor. Los pocos centros urbanos terminan cayendo. No se diga de Puerto Príncipe, la capital, queda muy destruida. Y ante esto, la misma gente requiere respuestas, requiere soluciones. Y es curioso porque muchos cristianos incluso van a terminar recurriendo al vudú para buscar esas soluciones que su sistema religioso no les va a poder resolver. Vamos a tener que se va a recurrir al vudú por tres principales cosas. Uno, para pedir el descanso de las almas que dejaron el mundo. No está de más decir que en la religión vudú, también en la regla de Ifá que ya vimos, una de las cosas que se puede hacer según nos dice el creyente es saber cuando un alma, cuando un espíritu se encuentra en el plano terrenal todavía o si éste ya trascendió al mundo de los muertos. Entonces, con tanta gente que murió en ese sismo, la gente sus familiares y demás, van a tratar de recurrir para tener estas respuestas. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues también para pedir consuelo a los espíritus y a las deidades, es decir, estamos hablando de una sociedad moralmente destrozada, psicológicamente ni se diga,
y pues buscan recurrir a las deidades y a los espíritus protectores, a los bebés, como se les conoce, a esos espíritus protectores, eh, para que les ayuden, para que les den ese consuelo. Así como también para saber el porvenir tras esa tragedia. Es de esperarse que cuando ocurren desgracias o cuando te pasa un acontecimiento traumático, muchas veces quieres saber el futuro, quieres saber qué te depara, si te esperan cosas peores o si fue el final y ya finalmente fue el final de todo lo malo y ya vendrán tiempos mejores. Entonces, principalmente para estos tres tipos de cosas se recurrió tras el sismo del 12 de enero. Ojo aquí, más que ser un fenómeno nuevo, es algo que ya ocurría. Simplemente debido a raíz de esta catástrofe, la gente recurre todavía más, se reafirma dentro del vudú como un sistema que les ofrece respuestas a sus preguntas. ¿Qué otra cosa? Es muy común que no solamente en sismos, sino en cualquier otra catástrofe, que lo primero que se tiene que hacer es reconstruir los templos antes que cualquier otra casa particular o cualquier otro edificio o cualquier otra cosa. Es muy importante esto porque se parte de la idea de que a raíz de que tú estás bien con el mundo espiritual, tienes una base sólida para poder plantear otro tipo de cosas. De nada sirve que construyas tu casa si tu parte espiritual está destruido. Aquí vemos también la cosmovisión. Primero es lo primero es el templo, lo primero es estar bien con el mundo espiritual, con el mundo de las deidades, para que ellas me ayuden a posteriormente reconstruir mi casa y poder salir adelante. Entonces hay que entenderlo desde la perspectiva del mismo creyente y no simplemente juzgar y decir cómo pueden ser tan ignorantes que primero prefieren un templo que su propia casa. Hay que entenderlo desde sus propios términos. ¿Qué otra cosa? La función, el vudú va a cumplir funciones tradicionales con productos naturales. No está de más, no sé si hace poco hayan visto, me parece que fue la Gaceta de la UNAM, o no recuerdo qué texto fue, pero se habló o se habla de que se está contemplando la posibilidad de crear una carrera o bueno, sí, una carrera aquí en México, retomando la medicina tradicional ancestral, la herbolaria mexicana. Pues aquí pasa lo mismo. El vudú ofrece un sinfín de soluciones a través de una medicina tradicional, que no es una medicina como la que hoy en día conocemos, la medicina científica occidental, si así la queremos ver. Entonces es lo mismo, el vudú ofrece soluciones medicinales para aquella persona que no tiene acceso al centro de salud, a un médico particular mucho menos. Entonces te ofrece soluciones de medicina con sus propios términos, con sus propios procedimientos y sus propias metodologías ancestrales. ¿Qué otra cosa? Y pues bueno, la práctica que más se suele conocer del vudú, que es la siguiente. El vudú funciona para castigar ante la ineficiencia de las leyes en el país. Es decir, el vudú crea sus propios sistemas, no sé si llamarlos jurídicos, pero sí crea un sistema de leyes propios ante la ineficiencia de las leyes en el país. Bueno, no sé si alguna vez, espero que no, si han estado en un ministerio público o en algún lugar de impartición de justicia en México, sabrán lo ineficiente que son estos sistemas, a pesar de que las leyes están muy bonitas y todo en una constitución, muy bonitas porque ahí se quedan, ¿no? Pero no se aplican o bien muchas veces los mismos sistemas te ponen trabas para que tú no denuncies. Entonces, ahora imagínense esto en un sistema jurídico de un país como Haití, con una desigualdad social mucho mayor que el caso mexicano. Entonces, pues es prácticamente ineficiente su sistema penitenciario y se recurre justamente al vudú para impartir justicia. Si no encuentras justicia en este medio, vas a recurrir a otras prácticas. Y justamente aquí vemos el papel que van a jugar, por ejemplo, el vudú, los muñecos vudú con los alfileres, o bien el proceso de zombificación, que lo iremos retomando próximamente.
¿Qué otra cosa? Y ya con esto vamos a ir cerrando. Bueno, con la legalización del vudú, se va a dejar de castigar a esta religión, ya no va a ser vista como una superstición, como un sistema de brujería, y van a cobrar fuerza en el espacio público, tal como lo dije, y se van a acercar diferentes estratos sociales, tal como son artistas y grupos intelectuales. No hay que perder de vista cómo los grupos intelectuales y artistas van a empezar a acercarse cada vez más a la religión a raíz de que se le deja de ver como algo relacionado con brujería o con cuestiones del diablo. Y va a ir tomando fuerza como no tienen idea. ¿Qué otra cosa? Los trabajos espirituales o de magia, como generalmente se les conoce, del vudú, pues obviamente son pagados en moneda, en sistema monetario, llámese moneda nacional o dólares, dependiendo de quién pague también. Y bueno, el dinero va a servir para construir casas, escuelas y otro tipo de lugares de uso habitual. Es decir, el sacerdote vudú eh, cobra, o como cualquier otro trabajo, tiene el derecho a cobrar en moneda o en dólar, según sea el caso, y este dinero muchas veces es ocupado para cuestiones comunitarias. Recordemos algo, en los grupos africanos y cubanos o afrocaribeños existe la idea de la comunidad. Entonces, lo primero es estar bien con el mundo de allá arriba, con el mundo de las deidades. Lo segundo es estar bien con tu comunidad. Y lo tercero, a raíz, y que llega por añadidura de los otros dos pasos anteriores, es estar bien contigo mismo. Ajá. Entonces, vemos aquí esta misma cosmovisión dentro de esta situación. Yo trabajo gracias a que las deidades me van a permitir estar bien con mis, ¿cómo decirlo? O sea, el acercamiento con el mundo espiritual me va a permitir ejercer mi profesión, mi oficio, voy a generar recursos económicos y con esto voy a trabajar en pro de mi comunidad. Y a raíz de que yo trabaje en pro de mi comunidad, voy a tener una mejor vida yo mismo. Entonces, no hay que perder de esto la utilidad de la religión en un contexto social. Y pues bueno, a partir del año 2005 se va a consolidar la llamada Federación de Vudú haitiano, hay que especificar, estamos hablando del caso haitiano, todo esto es haitiano. Y bueno, va a ser nombrado un hombre, se llama Max Beauvoir, que es un bioquímico, para quien piense que este tipo de religiones solamente se quedan en estratos bajos, es una mentira. Eh, un bioquímico que justamente se va a consolidar como el sacerdote principal en esta federación de vudú. Desconozco con qué frecuencia se renuevan los puestos, pero al menos hasta el 2005, Max Beauvoir va a ser el principal sacerdote de el vudú en Haití. Y a partir de aquí igual se van a regir movimientos para ocupar los recursos económicos para construir determinadas cosas. Y bueno, Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, va a ser un centro mágico religioso y al mismo tiempo de carácter cultural en términos generales, a donde van a asistir diferentes grupos sociales. Eh, Ojo aquí, llega gente de gobierno incluso, así como hablamos la clase pasada, como se mencionó el caso de el Bester Gordillo y otros personajes que recurren a aspectos mágicos religiosos dentro de la política, pues aquí también vamos a tener misma gente del gobierno haitiano, católicos y lo que quieran, ¿no? Generalmente, pero recurren al vudú por lo que les ofrece, por esas soluciones que les ofrece. Y de esta forma vamos a tener, en términos ya para ir cerrando, que el vudú no será una religión solamente de población marginal. Y cada vez se amplían más los horizontes y cada vez se amplían más a otros grupos sociales. Es muy importante retomar esto. Muy bien. Permítanme. Ok, esta es lo que les quería presentar para la clase de hoy. La introducción al sistema religioso vudú y al contexto haitiano.
Y pues bueno, los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Dudas, preguntas, algo que quieran decir? Buenas noches. ¿Qué tal, África? Yo tengo una duda. Ahorita hablabas de que se acerca gente de gobierno y de otros sectores de la población y mencionabas que tenían como otra religión, como el catolicismo. Entonces, en el vudú se podría considerar que pudieran ser parte, aunque no sean religiosos del vudú, pueden ser parte de, o solo pueden ser parte de esta religión también, o sea, así acepta el vudú, o es por el sincretismo, o solo se acercan para pedir los trabajos espirituales. Ok, mira, África, el caso del vudú es muy similar al caso de Santero. Generalmente hay mucha gente que se acerca y no precisamente se quiere incorporar a la religión, sino simplemente buscan los trabajos mágicos para solucionar su vida, porque su sistema de origen no le ofrece este tipo de soluciones, tal como son la lectura de oráculos, el saber el futuro. Es muy común este tipo de cosas. Ojo, también depende de las casas o de los templos, porque pues va a haber templos donde sí te van a decir, pues para estar aquí tienes que estar dentro de la religión vudú, pero también habrá muchos templos que dicen, no, no hay problema, no tienes que incorporarte a mi sistema religioso, necesitas esto, y bueno, también dependiendo del sacerdote, ¿no? Porque habrá quienes digan, si me pagas lo suficiente, no hay problema, o habrá quienes digan, no, pues si es un trabajo para hacer un daño, yo no te lo voy a hacer. Pero entonces no importa, en general te puedo decir que no importa tanto que se incorporen al sistema religioso. Cada quien puede conservar su sistema de nacimiento, por así llamarlo, y acercarse nada más a adquirir algún trabajo de magia. Es lo que te podría decir, África. Ok, muchas gracias. De nada, África. ¿Quién más? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, si no se anima, yo tengo otra pregunta. Claro, África. Dime. Por ejemplo, yo siempre he tenido esta duda cualquier, para cualquier religión, um, digamos, en el que se ocupa magia. Porque, por ejemplo, ahorita pues nos relatabas esta parte de la pobreza en Haití, ¿no? Que es de un 80% de la población. Cuando esta religión, pues son parte de esta población, tienen esta religión, ¿qué tanto hacen para que esta población salga adelante como gente religiosa? O sea, que salgan de la pobreza. Ahorita hablabas de esta parte de hacer comunidad, ¿no? De que se cobran estos trabajos espirituales para construir escuelas, primero los templos, después las casas, las escuelas, pero a mí me da esa curiosidad, por ejemplo, hace muchísimos años yo acompañé a mi madre con una señora aquí en México para pues no sé bien si era un trabajo de, pues primero le leyó las cartas y era una señora que era sanadora, pero yo veía cómo vivía su casa y todo eso, y era realmente en un estado de pobreza grande. Entonces, es esta parte de la visión de la vida que se tiene, como de vivir con lo necesario, absolutamente con lo necesario. ¿Ahí mismo pasa allá o cuál es la visión de vida que tiene con respecto a la religión y cómo poder salir adelante económicamente? Ok, pues mira, igual es muy variado el caso depende mucho de las diferentes casas. Hay casas que tanto
tanto en santería como en vudú, son muy austeras, muy así de que solamente lo necesario, no queremos nada de lujos, pero también habrá casos particulares de donde la cuestión es muy de si tengo la posibilidad, pues voy a tener todo de oro, todo de plata, de metales preciosos. Es igual muy variado, es lo que te puedo decir. No podemos generalizar en el caso haitiano. Si bien es cierto, en general Haití es un país muy desigual y la mayor parte de la población es pobre, te puedo decir, bueno, no lo puedo corroborar al 100% porque yo no he estado en Haití, pero me atrevo a decir que igual, en general, los templos son muy modestos por lo mismo de que las condiciones económicas que ha habido actualmente en Haití, pero igual te vas a encontrar con alguna otra casa que sí tenga, que no sea tan austera, que sí tenga ciertos lujos. Es lo que yo te podría decir. Depende mucho de los diferentes templos. Lo que sí te puedo decir también es de que el hecho de que, es que algo que muchas veces se comenta, de que dicen, si en Haití se conoce la magia y puede manipular el entorno, ¿por qué siguen siendo pobres? ¿No? Es una pregunta que muchas veces la gente se puede llegar a realizar. No obstante, para responder a esto hay que recurrir a lo que ya mencioné, los problemas estructurales, los problemas económicos y políticos. Pues de qué te sirve que tú, dentro de tus términos, mejores la vida mediante los trabajos de magia y demás, si el mismo gobierno no te permite salir adelante con tantos impuestos, con un sistema penitenciario que no te da seguridad ante extorsiones y demás. Entonces son cosas que más bien derivan del sistema económico y político. Ujú. Muy bien. Ok, aquí ya tenemos algunas preguntas en el Gracias. chat. De nada, África. Mm, ok. Neily dice, todo practicante del vudú tiene conocimiento especializado para realizar trabajos o ese... Permítanme. Ah, o se requiere cierta jerarquización. Pues sí, como igual que en la santería, se necesita cierto grado para ir haciendo ciertos tipos de trabajos. Va a haber ciertos aspectos, ciertos en términos santeros, evos, que solamente va a poder realizar alguien con un grado específico, de ese grado específico para arriba. Y va a haber igual trabajos que lo va a poder hacer cualquier eh, persona con ciertos conocimientos, pero es muy variado. Hay conocimientos, igual que en la santería, entre más te acerques a la religión y más vayas escalando, pues se te van a ir concediendo nuevos conocimientos y diferentes tipos de prácticas. Sí, y sí, requieren justamente una jerarquización. El vudú es una religión jerarquizada, justamente. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta. Carmel nos dice, esos trabajos pueden ser cualquier tipo de trabajo, incluso hacerle mal a otra persona. Sí, justamente por eso les retomamos así brevemente los muñecos vudú y la zombificación, que es un proceso que justamente generalmente se ocupa para hacerle daño a una persona. Veremos bajo qué condiciones, claro está, se ocupan este tipo de trabajos. Algo que generalmente caracteriza o tenemos el pensamiento del vudú es que son prácticas muy negativas, prácticas de hacerle daño a la persona. Entonces, sí, entonces sirven, generalmente la mayoría de los trabajos de vudú que se conocen son para hacer daño. No obstante, hay de todo, tanto en magia blanca como magia negra. Es lo que te puedo decir, Carmen. Vamos a ver qué más. Que de cierto es que al recurrir a un tipo de trabajo, ya sea santería o vudú, el costo monetario es menor al espiritual, que es el que importa al lado oscuro. Que de cierto es que al recurrir a un tipo de trabajo, ya sea santería o vudú, el costo monetario es menor al espiritual. Ah, ok. Bueno, pues es relativo, es lo que te puedo decir, fue Rosy. Ajá, Rosy Carvajal. Pues es relativo. Realmente creo,
depende de con qué ojos lo veas, ¿no? Habría que ver, comparar a estos valores morales, compararlo con los valores económicos y decir, o llegar a conclusiones tú mismo, ¿no? De decir, ¿cuánto vale el estar bien yo mismo, el estar yo bien, o en cuestiones monetarias? Creo que son cosas que quedan más bien al criterio de cada quien. Llegar a la conclusión de que si algo es bueno o algo es malo y a cuánto equivale en cuestiones económicas. Es lo que yo te podría decir. Nada más que, bueno, algo que sí se menciona dentro de estos sistemas religiosos es que toda acción que realices va a tener una consecuencia buena o mala. Entonces, todo se paga para bien o para mal. ¿Por qué? Porque estamos en una sintonía de equilibrio. Si aquí le mueves poquito, acá también se le va a tener que mover en algún momento. De esta visión del equilibrio. Ok, ¿qué más? ¿De qué nos dice Susana? ¿De qué manera el vudú funciona como un sistema protectivo ante la falta de un sistema realmente legal? Lo vamos a ver justamente con la zombificación y con los muñecos vudú. Son dos métodos que sirven para, o se aplican para gente que comete crímenes. La zombificación se aplica para criminales, por ejemplo, y no cualquier criminal, se ocupa para gente como violadores, narcotraficantes, diferentes cosas, o sea, no son delitos cualquiera, para que me entiendas. Es lo que te puedo decir. No, no me gustaría adelantarme, Susana, lo vamos a ver la clase, en 2 clases me parece. Ok, ¿qué más? ¿Pero qué tipo de conciencia tienen los sacerdotes o hasta dónde llega su... De nada, Susana. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad del hacer daño a otra persona? Pues te digo, Carmen, depende del sacerdote. No, no, es muy importante no caer en generalizaciones. Habrá, como en cualquier otra profesión, aquella persona que le puede soltar una buena lana y te hace prácticamente lo que quieras, sea o no sea ético, como también habrá sacerdotes muy apegados a la religión, que, bueno, eso vamos a cuestiones morales, se deben apegar a los criterios de hacer el bien siempre, porque una religión siempre te brinda eso, el buscar hacer el bien y no hacer el mal. Entonces yo te podría decir que la conciencia de los sacerdotes depende de qué sacerdote sea, pero bueno, si nos apegamos al aspecto del ser una buena persona o el ser un buen practicante, lo ideal es que se apegue a la responsabilidad. Es lo que te puedo decir. Entonces, igual ya depende de los criterios de cada individuo, de cada practicante. Y también depende de los criterios de cada, de la persona que pide este tipo de trabajos, porque muchas veces se recurre al aspecto de que dices, tome en cuenta que todo, porque según la perspectiva del creyente, todo trabajo que se haga va a recaer sobre la persona que lo solicitó y no sobre la persona que lo ejecutó. Entonces es más bien, aquí también implica el aspecto de hasta dónde está dispuesto a llegar un creyente para para encargar este tipo de trabajos. Lo que te puedo decir, Carmen. Ok, muy bien. Antes de que se me vayan, antes de que termine la clase de hoy, les tengo unos avisos importantes. De hecho, les dije que se conectaran por lo mismo. Miren, debido a las condiciones de cuántas personas siguen entrando al curso y demás, y pues también el proceso de vacunación en el cual estoy, he decidido hacer unas modificaciones respecto a la evaluación, hacerlo para bien, tanto para suyo como mío, porque realmente luego también calificar tantos trabajos es bastante pesado. Ahorita no he terminado todavía con el primero y vamos a dejarlo de la siguiente forma. El primer trabajo con el que se les va a evaluar es el que ya entregaron o algunos faltan, si no me lo han mandado, mándenmelo. Es la reflexión de Rudolf Otto. Esa es la parte 1, la primera evaluación. La reflexión de Rudolf Otto. La segunda evaluación es el que me tienen que entregar a más tardar el próximo lunes, que es el ensayo basado en la obra de Natalia Bolívar, Aróstegui.
y el artículo de la doctora Yolot González. Igual ya saben, 2, 3 cuartillas máximo, Arial 12, interlineado 1.5. Esperen, ahorita reviso lo que ponen en el chat. Entonces, esos van a ser únicamente los 2 trabajos que me van a entregar. Ya no me van a entregar el tercer trabajo de vudú, ese ya no lo van a entregar. Y tampoco me van a entregar el examen que les había dicho que íbamos a tener. Ajá, solamente esos 2 trabajos, el de Otto y el de el ensayo comparativo de Natalia Bolívar y de la doctora Yolo. ¿Qué otra cosa? Para compensar esta tercera evaluación que no vamos a tener, el tercer aspecto que voy a considerar es justamente la participación en la clase. Ya sea que me dejen comentarios o preguntas en el chat, o bien que se animen a participar con el micrófono. Ajá, entonces ese es el tercer rubro para evaluarlos. La participación, y bueno, la asistencia. Participación y asistencia. Ajá, entonces esos van a ser los 3 criterios, se los repito. Reflexión de Rudolf Otto, el ensayo de Santería, de Natalia Bolívar y Yolot González, y la participación y asistencia a la clase. Entonces yo les pido que las próximas sesiones no falten, porque van a ser asistencias que van a considerarse para su evaluación. Y bueno, en general también les quiero decir que todos los que han entrado, que han sido constantes, se les va a entregar la constancia de participación. Lo que no se les va a entregar a los que no me hayan entregado los trabajos va a ser la carta de evaluación, que es la que yo mismo les voy a hacer. Pero al menos la carta la hoja de constancia, esa sí se las voy a entregar a todos los que hayan estado entrando. Ajá. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Una pregunta, el trabajo anterior ya se mandó con observaciones. El trabajo anterior, espérenme. El trabajo anterior los he estado calificando, me llegaron 16 trabajos, he calificado 6. Entonces, ténganme calma, los sigo calificando poco a poco. Si no te ha llegado el tuyo, Israel, no te preocupes, yo te lo mando en su momento. Sí, y sí los mando con algunas observaciones. Les dejo el comentario. Se te olvida tomar asistencia. ¿Quién eres? Espérenme, déjame ver el nombre de quien lo mandó. Karen, ya te había dicho, tú has estado participando. Te ubico, entonces ahí no hay tanto problema. Pero sí, ahorita ya llena las asistencias, no se te vaya a olvidar para las clases que vienen, por favor, Karen. Y la otra pregunta dice, ¿subirá las clases anteriores? Sí es cierto, no las he subido. Bueno, están en YouTube, pero no los he puesto en el Classroom. Gracias por recordarme, ahorita las voy a subir junto con las diapositivas que igual me habían pedido que subiera. Sí, ahorita las voy a subir. Y sí, todo está en YouTube, sí, justamente. De nada, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, recorrió la entrega de este segundo trabajo, ¿verdad? Porque Sí, había dicho que era hoy. Sí, la había recorrido una semana, lo recorrí una 3 de semana. mayo. Ok. Es para el próximo lunes a más tardar. Okay. Bueno, los que ya lo tenemos lo podemos subir entonces ahorita. Sí, ahí mismo ya ves que está la opción para subirlo en el Classroom. Sí, Ahí lo subes. sí, profe, gracias. De nada. Y de hecho lo recorrí me parece que para el martes 4, si mal no recuerdo. Les dejé igual un día más. Ok. ¿Qué otra cosa? 4 de mayo, tiene razón. 4 de mayo, sí. Ajá, sí. Otra pregunta, ¿hay algún libro o material para este tercer módulo? Es que el problema con este tercer módulo es que casi no hay bibliografía en español. Generalmente está en inglés o en francés. Entonces, todavía no sé si les pueda conseguir un texto en español. Si no, pues no. Únicamente lo que sí les voy a mandar son videos. Los videos son el principal material que ahorita les he estado encontrando. Les iba a pasar
el material de la exposición de vudú, que estuvo en el Museo de Culturas del Mundo, que es lo que vamos a estar viendo en las clases, en las diapositivas. Todo está basado en la exposición de vudú de la doctora Rafaela Cedraschi. Pero dejen ver si les encuentro algún texto en español e igual se los subo al Classroom. Puedo compartir en inglés y francés en el Classroom. Sí, sí, ok. Entonces, a ver, tengo que subir los videos. Tengo que subir las diapositivas. Y les voy a subir unos textos de vudú en inglés. Ajá. Y de documentales sobre la parte artística de vudú, sí, déjenme los encuentro. Sí, igual se los paso. Sí, está bien, yo los subo. Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, si a una persona le llegaran a hacer vudú y nunca se enteró, y, por ejemplo, si le hicieron como algo malo, o sea, ¿sí le está afectando? ¿O es que no? O sea, sí se puede, ¿no? Sí se puede llevar como un trabajo malo, era lo que al principio estabas diciendo, ¿no? O sea, magia como blanca y magia negra. ¿Y cómo saber qué tipo de magia fue? Ah, ok. Bueno, pues aquí ya nos estamos metiendo en asuntos no tan académicos, sino más bien del creyente, pero bueno, según lo que dicen el creyente, pues todo eso se sabe con una cosa que se llama registro o consulta. Así como en la medicina hay diagnósticos, hay análisis clínicos para saber si tienes alguna enfermedad, pues aquí es básicamente lo mismo, se hace un registro, igual no os diré cómo porque pues, no se puede, no, ya son cuestiones religiosas y son tabú, pero hay un registro, es un procedimiento mágico religioso específico para ti como individuo. Te dicen, a ver, tú aquí tienes o no tienes daños, o tú aquí tienes tal cosa y necesitas determinada situación, determinado trabajo especial para, para que no te vaya a ir mal en la vida. Es lo que te podría decir. Ok, muchas gracias. De nada. Permítanme, les voy a pasar el formulario de asistencia. Gracias por recordármelo. Entonces, sí, les digo, así vamos a modificar la evaluación, tanto para bien como para ustedes, como para mí. Igual no dejen de entrar para que les pueda yo entregar su constancia de haber participado aquí en este curso. Hay otra cosa sobre la constancia, el formulario de vudú, ¿cómo es? ¿Eres don Andrés? Pues se manejan igual, o sea, así como en la santería existen los registros, ya sea con cartas, con, con con huesos de muerto, con chamalongos, que son unas cáscaras de coco. El vudú es igual, o sea, de hecho los sistemas adivinatorios africanos son muy similares unos de los otros. Es lo que entonces son básicamente compartidos. Tanto en vudú como en santería son muy similares estos registros. De hecho, les voy a subir la película de Depredador 2. No sé si han visto esas películas de Aliens contra Depredador. Y que antes de eso hubo la franquicia de Depredador. La película de Depredador 2, que habla de un extraterrestre que llega a la Tierra a cazar seres humanos y los colecciona sus cráneos como trofeos. La película 2 se desarrolla en Estados Unidos y justamente habla de las pandillas que ahí existen y habla de cómo estas pandillas profesan el vudú y van a encontrar algunas prácticas mágicas religiosas características del vudú. Incluso uno de los sacerdotes hace una lectura, hace un registro con huesos de muerto. Lo van a encontrar ahí en esa película por si quieren revisarlo. Ok. Yo Aquí. tengo un comentario, o más bien que quisiera saber. Yo tuve la Claro. oportunidad de ir a la exposición de vudú y me sorprendió mucho justamente la parte artística por los textiles que hacen como
para honrar a sus divinidades. Pero yo no sé si ese tipo de trabajo artístico también se haga como en la santería. O sea, a mí la verdad se me hizo como súper bonito, pero no sé si solamente sea como una característica de la forma en que ellos rinden culto allá en Haití. Y Ok. si lo vamos a ver más adelante, claro está. Sí, sí, de hecho las dos clases que viene vamos a ver estos aspectos artísticos que tienen una connotación mágica religiosa en Haití. Y en el caso santero, pues sí, también existe este arte a su propio modo, ¿no? Lo vemos también en los cantos, en las canciones de la santería. También lo vemos, por ejemplo, en la elaboración de los hildés y de los amuletos. En todo esto se puede ver. O sea, tú muchas veces dices, no, pues es un trabajito sencillo, ¿no? Es sencillo hacer una pulsera de 4 o 5 canales de cuentas de diferentes colores. Sin embargo, tiene su propia complejidad. También hay, ¿qué otra cosa? Pues también hay pinturas incluso. Hay gente dentro de la religión que se decide hacer pinturas o grabados en pro de la religión. O sea, también los vas a encontrar, estos trabajos artísticos son propios de cada religión, cada quien lo hace a su modo, pero el hierro forjado, como el que les mostré ahorita, ese sí es particular del vudú, no existe en la santería. Ok, gracias. Ujú. De nada. Aquí me preguntan, ¿tiene pensado hacer próximos cursos abordando el tema de religión? Sí, de hecho, el año pasado hice uno sobre religiones, tuvo bastante éxito, por cierto, y próximamente estaré haciendo otro, pero cursos no estoy seguro si me voy a aventar a hacerlo, pero al menos sí ciclos de conferencias, que son ciclos de 4 o 5 conferencias, e igual se entrega una constancia a quienes hayan asistido a todas las conferencias. Ahí ya les estaré pasando la información, si se quedan en el Classroom. Es lo que te puedo decir, Claudia. Profesor, ¿conoces un libro que se llama Jambalaya? No sé si se pronuncia así, de una sacerdotisa vudú que se llama Luisa Teish. Lo he escuchado, hay referencias hacia ese libro, pero no lo he revisado. Ah, ok. No sé si lo tengas tú. Yo lo tengo en físico, lo compré hace muchos, muchos, muchos años, Ajá. pero no lo tengo escaneado ni nada, pero me parece, porque decías esta parte negativa del vudú que creo que una gran parte de la población tiene, ¿no? En inconsciente colectivo. Y este libro a mí particularmente me gustó mucho porque ella habla como mujer negra, Ujú, obviamente discriminada, y ujú, cómo es su proceso para llegar a, bueno, ella vive el vudú, ¿no? Porque es una mujer que vive en Nueva Orleans y ella, pues es criada bajo esta religión y te platica como sucesos muy cotidianos de la vida a través del vudú y aparte, bueno, explica un poco la cosmovisión, ¿no? ujú. Hace comparaciones entre la santería, el vudú, por ejemplo, el panteón orisha, el panteón, perdón, yoruba, y también el vudú, ¿no? Y me parece bonito cómo aborda esta religión, porque es a través de una visión muy personal, entonces, de crecimiento personal además. Ujú. Pero bueno, este, a mí me parece un libro bastante bonito referente al vudú. Sí. Pues si pudieras, te encargaría que lo digitalizaras, porque sí, es un libro al cual hacen mucha referencia varios autores. Entonces ahí si puedes, te lo encargaría mucho. Ojalá puedas digitalizarlo. Ok, Gracias, África. de nada. Ah, ok, sí, ese libro es bastante interesante, está muy completo porque aparte te muestra cuestiones de la religión y aparte es la visión de una mujer, o sea, no es lo mismo cómo entiende, por ejemplo, religión alguien del género masculino, como lo hace también una mujer, o sea, son connotaciones bastante diferentes, porque aparte, seamos honestos, las religiones no siempre son lo mismo si eres hombre a que si eres mujer. Entonces, sí, en lo personal, sí, ojalá lo puedas digitalizar. Gracias, África. Ok.
Veamos, muy bien. Entonces, bueno, ya les dejé en el chat el formulario de asistencia para que pongan su asistencia de hoy. Ya saben, con pura letra mayúscula y sin abreviaturas. Y pues bueno, si no hay más dudas, nos estamos viendo el próximo lunes. De otra cosa, me pasaba. Este curso de religiones lo vamos a dejar en 2 sesiones más. O sea, ya no van a ser 3 en total. Porque ya ven que era hoy y eran otras 3. Ahora no, ya nada más van a ser 2 sesiones más. La del próximo, 3 de mayo y la última sesión que será el 10 de mayo, para que también lo contemplen. Y pues bueno, con esto terminaremos nuestro curso. Pues hay cualquier cosa, me mandan un mensaje, por favor. Bueno, Yo entonces, tengo una pregunta. ¿qué pasó, Andrés? En estas 2 sesiones que vamos a tener más, ¿sobre qué temas se van a abordar o en qué temas más vamos a profundizar o se va a profundizar? Que vamos a trabajar el arte vudú. Vamos a trabajarlo, primero el arte y luego el aspecto mágico religioso. Y dentro del mágico religioso vamos a ver la cosmovisión, cuestiones de cosmovisión, y vamos a ver el aspecto nos vamos a enfocar en zombificación y en muñecos vudú. Es lo que vamos a tocar, Andrés. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó, Karen? Tengo duda, ¿los ambetos también son de la religión, vudú? No, los ametos no Mo- son vudú, son lo- dime, Karen, perdón. lo confundo, es que no sé. No, San Bento es otra religión y es de África específicamente. Eh, es de otra corriente, es diferente al vudú. Les voy a poner un video que está bastante bueno para que lo revisen, que son unas bolas, bueno, no sé si han visto los Locos Adams, sale el tío Cosa, que está así, es una como bola peluda. Ajá, entonces la magia San Bento, su máxima representación de magia, justamente son estas como cosas peludas que se mueven en forma circular y van moviéndose, van avanzando, van avanzando. Y tú los revisas, lo puedes levantar todo esto que es de tela o es de plantas y no hay nada abajo, no hay nada que los mueva. Entonces es bastante interesante la magia San Bento. Les voy a pasar un video. Gracias, Ay, Karen. sí, Oye, ¿sabes dónde también bueno, me ha tocado ver videos justamente en la parte de Nigeria? Igual, lo mismo, digo, yo no conocí el nombre pero justamente igual como esas bolitas de paja, Ajá. donde abajo se pone el eguá, ¿no? Entonces, igual hay videos donde de la nada no hay nada, solito se mueve, la vuelven a alzar y aparece, bueno, una representación del eguá y lo vuelven a bajar y sigue girando, ¿no? Entonces, no sé, también estaría interesante abordar un poquito desde esa parte académicamente qué explicación se le puede dar, ¿no? Entonces, digo, porque religiosamente, pues bueno, se tiene una explicación, ¿no? Pero a mí sí me interesaría escuchar la parte académica, como qué justificación o cómo se puede explicar ese proceso. Sí, vamos a retomarlo entonces la clase que viene. Me recuerdan, por favor, para iniciar con esto de la magia San Bento y ver estas explicaciones a este tipo de prácticas. Por favor. sí, claro. Ok, Gracias. de nada. Bueno, pues entonces, Yo tengo una pregunta, perdón. ¿qué pasó, Elizabeth? ¿Tendrá alguna literatura que hable sobre los tratamientos médicos basados en el vudú? O sea, sobre tratamientos médicos, si hay alguna clase de conjuros, encantamientos, oraciones. Ok, mira, yo la verdad, te voy a ser honesta, el vudú no lo he trabajado tanto como la santería. Eh, Quien sabe mucho de esto es la doctora Rafaela. Yo, de hecho, ya sé a quién le puedo preguntar. Sí, te investigo y ya te consigo algo al respecto, ¿te parece?
Sí, muchas gracias. Espera, ¿me puedes repetir lo que es sobre medicina? Sí, medicina, exactamente. Medicina. Ok. ¿Sí sabes leer inglés o francés? Preferentemente inglés, Ok. sí, o sea, preferentemente inglés, pero pues si así está en francés, no hay problema. Fíjate que ahí en el Museo de Culturas del Mundo hay una biblioteca muy buena. Tienen una biblioteca muy buena donde hay bibliografía de vudú y ese tipo de cosas. El problema es que está cerrado ahorita todavía. Sí, Entonces, déjame checar qué te puedo conseguir en la web, porque es difícil por lo mismo. Pero ok, déjale busco. ¿Sí? muchas gracias. De nada. Ok. ¿Alguien más antes de terminar? No, profe. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces me da un gusto, me da mucho gusto que muestren interés en este curso. De hecho, ya entraron más que la clase pasada y se agradece bastante. Bueno, pues entonces, cualquier cosa me escriben en el Classroom o bien, lo vemos la clase que viene. No dejen de hacer su segundo trabajo y pues no dejen de asistir porque con esto también les voy a evaluar ya para terminar. Bueno, pues cuídense. Para mí es un gusto que hayan entrado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego, buenas noches. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense.